La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. Les saluda el presbítero José Luis López y es para mí motivo de gran alegría ante la dificultad que ha tenido el padre Luis Fernando Orozco, coequipero conmigo en este camino de los podcasts de Historia de la Iglesia, de poder seguir acompañándonos por múltiples ocupaciones. Pues hemos extendido la invitación a uno de los estudiantes de la Escuela Diaconal San Francisco de Asís de la Diócesis de Armenia, a Luis Hernando Pinzón, para que empiece a apoyar este programa de Historia de la Iglesia, para que juntos estudiemos, profundicemos un poco en este camino de la historia de la Iglesia y de paso le sirva para sus estudios hacia el diaconado permanente y también para su formación cristiana. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Padre José Luis, muy buenos días a todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación. La idea, como lo acaba de manifestar, es apoyar y lógicamente profundizar en todo este estudio de la vida cristiana que bien lo necesitamos y en particular para mi formación como diácono, como aspirante al diaconado permanente. Muchas gracias. Bueno, te damos la bienvenida y agradecemos el apoyo que nos vas a brindar de aquí en adelante, ojalá por mucho tiempo, ojalá hasta terminar esta serie de podcast de Historia de la Iglesia. Hoy vamos a estar reflexionando sobre la vida cotidiana de los cristianos en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros 3-4 siglos, antes de dar el giro constantiniano, antes de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano en el año 380 con el emperador Teodosio, que va a marcar un cambio a veces demasiado brusco en la vida de la iglesia. Entonces estamos concentrados mirando hacia las fuentes, hacia la iglesia en sus comienzos, en sus desarrollos primeros, y pues eso nos tiene que servir también en muchos aspectos como de termómetro para indagarnos, para reconocernos la iglesia hoy, en qué está siendo imitadora de esas primeras comunidades, en qué de pronto nos falta volver a esa fidelidad, a ese amor primero, y en este podcast vamos a estar dedicados a reflexionar sobre esto. Y lo primero, Luis, que tenemos que considerar acerca de la vida de los primeros cristianos es la oración, porque un cristiano sin oración no es nada. Claro, Padre, así es. Eso lo consideramos en nuestra época moderna, pero es muy conveniente recordar cuál era el sentido de la oración en esas primeras comunidades cristianas. La oración prácticamente considerada como la llave que abría y cerraba el día, ¿sí? Y que en la actualidad, pues, digamos que estamos intentando mantener esa línea, pero a muchos cristianos como tal se nos pasa, se nos olvida, o desconocemos la profundidad y el alcance que tiene la oración en nuestro día a día. La oración es un mandato de Jesús. Él mismo nos dio ejemplo. Oraba incluso hasta altas horas de la noche. Se iba a un monte, a solas, a orar. Madrugaba a hacer oración. Si Jesús mismo oró, nos dio ejemplo con ello de la importancia que tiene para nosotros para alimentar la fe. La oración vendría a ser como el agua que alimenta y nutre esa plantica que es la fe. Y pues la oración es también en los cristianos una herencia del judaísmo, no solamente del maestro, sino también el judaísmo del que proviene la fe cristiana, porque recordemos que Jesús es un judío. Pues también entre los judíos existen distintos momentos de oración y los cristianos
desde los comienzos van a tener también unos momentos importantes de oración, fundamentalmente 3 veces al día y 2 veces por la noche. Entonces vamos a compartir con nuestros oyentes, Luis, cuáles son esos momentos de la oración y por qué se ubican en esas horas precisas. Padre, mire, aquí vamos a hablar un poquito de Tertuliano. Tertuliano en aquella época encontró una motivación para esta oración en los principales acontecimientos cristianos y los distribuye en las horas. Hemos escuchado hablar de la hora tercia, de la hora sexta, de la hora nona, de la oración de laudes, de la oración de las vísperas. Tertuliano en su momento ubicaba o asociaba cada una de estas oraciones con algunos acontecimientos cristianos. Por ejemplo, la hora tercia. Encontramos en la Sagrada Escritura que fue la hora en que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia naciente. La hora sexta, correspondiendo a la visión de San Pedro en Jope, que ocasionó la conversión del primer pagano, el centurión Cornelio. La hora nona, asociándola con la curación del paralítico por Pedro y Juan, que a dicha hora subían a orar al templo. Es también la hora en que Jesús muere en la cruz, la hora nona. Tal vez algunos oyentes no conocen esta distribución con estos términos latinos de tercia, sexta, nona. Nosotros hablamos de 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde. Esas son las horas que acabamos de mencionar. Entonces, cuando hablamos de hora tercia, estamos hablando de las 9 de la mañana. Y actualmente hay una oración litúrgica con los salmos que se denomina tercia. Se conserva en la iglesia la tradición de orar hacia las 9 de la mañana. No tenemos que ser exactamente a las 9, pero puede ser 9:05, 9:10, ¿cierto? 9:30. Ese tiempo que está girando hacia la media mañana. Luego viene la sexta, 12 del día. 12 del día. También tenemos hora sexta en la liturgia de las horas. Y tenemos finalmente la nona a las 3 de la tarde, que, como ya señalabas, es el momento en que, según la Escritura, el paralítico es sanado por Juan y Pedro, que subían al templo de Jerusalén, y es la hora también en que el Señor muere en la cruz. Por eso los cristianos, desde los orígenes, acostumbran dedicar un momento de oración a estos 3 momentos y de este modo santificar el día con la oración. Estas son las 3 horas del día, ¿sí? Nos Correcto, faltan padre. las de la noche. A medianoche, por ser la hora en que toda la creación descansa, también se dedicaba un espacio especial para la oración, donde se alaba a Dios juntamente con las almas de los justos. Y la siguiente, el canto del gallo, porque fue la hora en que los judíos rechazaron a Jesús. Después, la iglesia va a introducir la oración de laudes, que es precisamente la de la primera hora, la hora prima, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Estamos orando laudes y es una de las horas mayores. Y la oración de vísperas al caer la tarde, cuando va llegando la noche, la última hora del día. Y el oficio de lectura, que podríamos más o menos equiparar con alguna de estas oraciones, bien sea la de medianoche o canto del gallo, y que durante un tiempo también se denominó maitines a esta hora que hoy consideramos como el oficio de lectura. Pero para los cristianos no debemos olvidar que hay una oración que es principalísima, porque la ha recibido de labios de su mismo Señor. Es la oración del Padre Nuestro. Esta oración es recomendada por un pequeño texto llamado Didaché, la enseñanza de los apóstoles. Es uno de los escritos de la época de los padres apostólicos. La Didaché, enseñanza de los apóstoles, aconseja rezar 3 veces al día el Padre Nuestro, y el esquema litúrgico de las horas con la Eucaristía nos permite vivir esa recomendación de la Didaché, porque en las horas mayores, que son laudes y vísperas, se termina orando el Padre Nuestro. Ahí tenemos 2,
La tercera sería en la Eucaristía. En la Eucaristía, sí, Padre. También es importante resaltar, Padre, que además del rezo del Padre Nuestro, en aquella época tanto Tertuliano como San Cipriano hablan un poco de la oración en fórmulas espontáneas, de la oración abierta. Y entonces allí nos remitimos a los salmos, donde encontramos unas fórmulas de oración que se empleaban con mucha naturalidad. Y a partir de allí se abre la puerta para lo que hoy en día conocemos como el Salterio. Que es el conjunto de los 150 salmos que se distribuyen durante un mes, 4 semanas. El Salterio son las 4 semanas en los que la liturgia de la Iglesia distribuye los salmos y nos ofrece salmos para laudes, para tercia, sexta, nona, vísperas completas, que es la oración antes de dormir, y para el oficio de lectura. Entonces, cuando uno cultiva el espíritu de orar los salmos, la liturgia de las horas, que así se denomina esta acción litúrgica de la Iglesia, pues durante el mes uno casi que hace lectura completa de la totalidad del Salterio, de los 150 salmos, además que hay otros himnos muy bellos también en la liturgia de las horas, y que ustedes como estudiantes de la Escuela Diaconal ya deben irse familiarizando en este ejercicio de la oración litúrgica. También con la esposa, qué bueno que juntos realicen en sus casas la oración sacerdotal de Cristo a través de los salmos, y no solamente, porque no es solamente para religiosos, la oración es para todo bautizado. Sí, Padre, para todo aquel bautizado cristiano, católico, creyente. Mire la inmensa, la cantidad de herramientas que desde la antigüedad tenemos y que el cristiano de común tal vez ignora, y al ignorarlo pues tampoco lo va a desarrollar en su vida cotidiana. Hace falta a veces promover más en las comunidades esos espacios. También podría ser una buena iniciativa que ustedes como estudiantes de la Escuela Diaconal tengan allí donde hacen sus apostolados, proponerle a los párrocos que cuando ustedes estén, convocar para orar, bien sea vísperas el sábado en la noche o laudes con la comunidad. Si el párroco puede acompañar, pues qué bueno. Si él no puede, por lo menos que les dé a ustedes la posibilidad de tener esa iniciativa de enseñar el ejercicio de la oración de las horas a los bautizados que se congregan en sus parroquias. Bueno, pero no solamente tenemos la práctica de la oración. ¿Qué más encontramos, Luis, en la vida de los cristianos en las comunidades primitivas? Padre, cuando hablamos de oración también es casi que obligatorio hablar de ayuno y de limosna, que son dos términos, dos expresiones que en la actualidad también los encontramos mucho. Pero como bien lo dice Padre, desde la antigüedad el ayuno y la limosna también tienen un papel protagónico en el desarrollo de esas comunidades cristianas. Los cristianos ayunaban algunos días a la semana, no solamente porque era una tradición judía, sino porque también era una recomendación reiterada y directa de nuestro Señor Jesucristo. La Didaché, aquel texto al que usted hacía referencia hace unos momentos, menciona que el ayuno semanal lo recomendaba para los días miércoles y viernes como de origen apostólico. Y es muy probable entonces que los apóstoles recomendaran el ayuno el miércoles y el viernes, porque este documento está muy cercano a la era apostólica. Entonces, si el autor de la Didaché dice que el ayuno semanal miércoles y viernes es de origen apostólico, es altamente probable que así fuera, porque estamos hablando de un documento que está muy cerca a la vida y al actuar de los mismos apóstoles. Y todavía hay comunidades, hay grupos. Yo conocí un grupo cuando estaba muy joven que me enseñaron esto, que los días de ayuno eran preferiblemente los miércoles y los viernes. Hace parte de ese espíritu y de esa tradición de la Iglesia.
No todas las personas deben ayunar. Entendemos por ayuno la abstinencia de alimentos. Es una forma de ascesis, es un ejercicio de mortificación del cuerpo, de someter el apetito de alimento y de bebida a una especie de disciplina para templar la voluntad, para fortalecer la fuerza de voluntad frente a todas las distintas pasiones y apetitos desordenados que a veces, porque les damos rienda suelta, se empoderan y nos llevan a cultivar una vida de vicios y de pecado. Entonces el ayuno es una forma de resistir a esas tendencias, a esas obras de la carne, como las llamaría San Pablo, y a fortalecer la vida del espíritu a través de estos ejercicios de abstinencia de alimentos que las personas que tienen problemas de salud, problemas gástricos, úlceras, cosas por el estilo, pues no deben hacer, porque el Señor no nos quiere tampoco enfermos. Se pueden plantear otras maneras distintas, otras alternativas de abstinencia diferentes. No sé si a ti se te ocurran algunas para recomendar a los que no pueden hacer ayuno de comida. Pues padre, realmente considero que sí podemos, además del ayuno del alimento, hay muchas otras situaciones a las cuales, digamos, nos podemos ver esclavizados o se vuelven muy comunes en nuestra vida diaria, que hacen que en reflexión y en oración determinemos que debemos evitarlas. Por ejemplo, el juicio hacia los demás. Nosotros Ayunar de crítica. estamos muy acostumbrados al juicio, a juzgar a los demás. Caemos muy fácilmente en criticar al hermano, a la hermana. Entonces, y muchas veces, como dice un sacerdote amigo, pecamos mucho más con la lengua que con las mismas manos, que con las demás partes de nuestro cuerpo. A veces lo que sale de nuestra boca contamina y termina hiriendo y acabando con el hermano, y pues ayunar de esa, ¿cómo se puede decir? De esas prácticas en las que por nuestra debilidad humana caemos, pues me parece que sería una muy buena alternativa, un buen trabajo a la hora de ofrecer al Señor ese espacio de ayuno. Se puede ayunar del sueño, se puede ayunar de televisión, se puede ayunar de redes sociales. Muchas cosas que hoy están robando demasiado tiempo, a veces incluso impidiéndonos una vida espiritual, porque estamos entretenidos con el celular, con el televisor. También ahí podría haber una alternativa de ayuno para aquellos que no pueden hacerlo con relación a los alimentos. Hoy en día ese sí que sería un verdadero ayuno. Bien importante. ¿Quién es el primer padre de la iglesia, Luis, en informarnos sobre la existencia del ayuno como preparación a la Pascua? La historia nos muestra y nos presenta a San Ireneo de León. San Ireneo de León. Es el primero en informar sobre la existencia de un ayuno preparatorio para la fiesta de la Pascua. Esta intención o esta muestra de este ayuno nos da origen posteriormente a lo que conocemos como la Cuaresma, que ya va a ser un ayuno de 40 días. Al comienzo fue de 1, de 2, de 3 días. En Roma y Alejandría vamos a encontrar que ya se va extendiendo hasta 7 días, y luego ya se va a constituir a partir del año 350, se establece en la iglesia de Roma la práctica de los 40 días de ayuno. Tenemos que entender que no estamos hablando de un ayuno absoluto en esos 40 días, sino de que son 40 días donde se nos invita a fortalecer y practicar distintas formas de vida penitencial como una adecuada preparación espiritual para vivir la celebración de la Pascua. Y junto al ayuno tenemos la limosna. Es entendida desde el comienzo en la iglesia primitiva como una forma de conectar la oración y el ayuno.
se debía hacer como lo recomienda el Señor, en secreto. De hecho, hace pocos días se proclamó ese texto del Evangelio en la liturgia eucarística, que la praxis de la caridad, como una forma también, como un ejercicio espiritual cristiano, pues no lo ande uno publicando, no lo ande uno contando, no ande tomando la foto y subiéndola y enviándola para que vean que uno está regalando un mercado, o que está haciendo un ayuno, o que si tú consignas la matrícula de un estudiante no tienes por qué subirla a las redes sociales para que la gente sepa que tú estás ayudando a ese estudiante, porque dice el Señor que ya tuvimos nuestra recompensa. Así es, Padre. Además, esas prácticas como de que desvirtúan el verdadero sentido y la verdadera intención de la limosna. Y que los pastores, muchos escribieron reiteradamente sobre el tema, sobre la limosna, pero sobresalía mucho San Cipriano, el cual decía que la limosna alcanza una gracia especial y expía las faltas diarias cometidas por todos nosotros los bautizados después del sacramento. Clemente Romano ponía la limosna por encima de la oración y del ayuno, incluso la limosna por encima del ayuno y de la oración. Es algo pues que en este estudio me pareció pues muy particular. Si recordemos, por ejemplo, que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Entonces de nada me sirve a mí decir que tengo mucha fe, que rezo mucho, que ayuno mucho, pero si todo eso no se traduce en caridad, es decir, en obras concretas de amor, de donación por el bien de las personas que encuentro en mi camino, independientemente si me son cercanas o no, pues es estéril. Esa fe de poco o nada sirve. Vamos a considerar también la relación de los cristianos con la sociedad civil, porque los cristianos no son todos monjes. De hecho, la vida monástica va a aparecer más adelante y tendremos que dedicar un podcast a hablar de la vida monástica en la iglesia. Los cristianos vivimos desde un comienzo en medio de las ciudades, de las repúblicas o de los distintos imperios. Convivimos con los paganos, con los demás ciudadanos, nos gobernamos por unas leyes civiles, aunque al comienzo por las persecuciones desatadas frente a los cristianos por su rechazo a dar culto al emperador o al imperio, pues se llegó a pensar que los cristianos éramos como una especie de subversivos del orden civil, que estábamos en contra o que queríamos subvertir ese orden civil. Pero vamos a encontrar desde el mismo Tertuliano que ya hemos citado que eso no es así. Así es, Padre. Se sentía cierta persecución por parte de las autoridades estatales y eran mal considerados por la sociedad en general. Sin embargo, los apologistas rechazan de palabra y por escrito la asociabilidad de que son tachados o de que éramos tachados los cristianos en aquella época por la plebe. Tertuliano rechaza puntualmente de plano la acusación del ausentismo, resaltando de que los cristianos también participaban en las diferentes actividades y en los diferentes ambientes que se daban en la sociedad de la época. Nosotros los cristianos no vivimos apartados del mundo, decía Tertuliano en su intervención. Nosotros frecuentamos como vosotros el foro, los baños, los talleres, las tiendas, los mercados, etcétera, todas las plazas públicas donde desarrollaban con normalidad sus actividades y participaban activamente del desarrollo normal de la comunidad y de la sociedad. Es importante aprovechar este podcast sobre este tema para recordar que un buen cristiano es un buen ciudadano. Es una persona que paga sus impuestos, que cumple estrictamente las normas y las leyes civiles, que no promueve sediciones ni revoluciones, que busca los mecanismos siempre que promuevan la paz, que es una persona que participa de los ejercicios
electorales, en los casos como en nuestro país, que es una democracia participativa, consultiva. Un buen cristiano es una persona que participa, que vota, y que vota a conciencia, que no vota porque le van a regalar una beca, que no vota porque tengo que ayudarle al primo de mi esposo o de mi esposa porque este es el que le va a seguir dando el trabajo, ¿sí? Que no vende el voto o que simplemente no participa, el famoso ausentismo electoral, abstinencia electoral. El cristiano participa, el cristiano desde el Evangelio es una persona convencida de que los asuntos temporales de su ciudad, de su país, le conciernen, que debe estar vinculado, que debe participar, que debe cumplir con todas las obligaciones que la ley establece, que debe respetar las autoridades y sobre todo orar por los gobernantes, como recomienda el apóstol San Pablo a los romanos. Yo veo a veces en la polarización que maneja un país como Colombia, muchos cristianos, incluso católicos, con unas posturas demasiado agresivas y de rabia frente a algunos líderes políticos, de una orilla o de la otra. Y yo me digo, ese cristiano se le olvida que nuestra tarea no es calentar el parche con estas publicaciones, sino orar por ese presidente, por ese senador, por esa persona. La tarea de nosotros es orar. Claro, padre, así es, y es que desafortunadamente caemos en ese juego de la sociedad que nos lleva también a olvidarnos muchas veces de esos principios que como cristianos debemos llevar como bandera. La oración, orar por nuestros gobernantes, realmente se nos olvida y terminamos de pronto recordándolos cuando hacemos las preces en la Eucaristía, o en otras situaciones muy aisladas, pero debería ser una permanente práctica porque pues ellos, independientemente de la efectividad de sus acciones, pues están a cargo de una sociedad en la cual nosotros cristianos estamos inmersos buscando desarrollar y promover y participar activamente de todas estas situaciones. Una cosa muy importante, Luis, y que no debemos olvidar en ningún momento, es que los cristianos nos sabemos ciudadanos de otro reino. ¿Sí? Dice un canto muy bonito, somos en la tierra semilla de otro reino. De otro reino. ¿Sí? Nuestro reino no es este mundo. Por eso los cristianos, aunque convivimos en la sociedad civil y participamos de la sociedad civil y cooperamos para el bienestar de la sociedad civil y observamos las leyes y las reglas de la sociedad civil, sin embargo, sabemos que no pertenecemos de manera absoluta a esta realidad temporal, que nuestra patria es el cielo, que nosotros aquí estamos como de paso, y por eso relativizamos muchas realidades temporales que la sociedad civil tiende a darle un valor absoluto, ¿sí? Las artes, los juegos, los negocios, el gobierno, la política, la sociedad, todo eso que a veces el mundo proclama pues como valores primordiales y principios fundamentales, el cristiano los relativiza. Y aquello en lo que el cristiano no participa, ¿sí?, es en lo que de alguna manera riñe contra la verdad del Evangelio. Así es, padre. Prácticas, diversiones, espectáculos que puedan a veces algunas culturas introducir como parte de su idiosincrasia, el cristiano sí decide abstenerse de esas participaciones porque contrarían a sus principios y a sus convicciones. Entonces pensaría, por ejemplo, en los carnavales del diablo, que creo que es en Río Sucio, donde hay un municipio acá en Colombia. Río Sucio, Caldas, creo que cada 2 años, en el mes de enero, cada 2 años se celebra ese
ese festival, esa fiesta que a propósito es muy, muy concurrida, muy famosa. ¿Has ido alguna vez? ¿Has participado pues de pasada a No, conocer? padre, y tuve la oportunidad, en algún momento estuve vinculado con una empresa de la zona, pero no estuve participando de alguna feria, de alguna de estas ferias. Todo lo que tenga que ver con una forma de culto idolátrico, pues son cosas que los cristianos deciden no participar, precisamente porque puede conllevar a una especie de contradicción en sus principios, en su fe. Entre ellas podríamos pensar en esto de las fiestas del diablo en Río Sucio o carnavales del diablo, y bueno, y todo, otras actividades donde de pronto se generen ciertos excesos, ciertos desórdenes que contrarían a los principios que guían la vida del cristiano, pues el cristiano se abstiene de hacerse partícipe de eso. En lo demás, convive con las personas, trabaja con las personas, colabora, contribuye, comparte el pan, la hospitalidad, dona sangre donde tenga que ayudar médicamente, porque aunque somos semilla de otro reino, pues estamos sirviendo o al servicio de la redención de este reino temporal. Y así lo manifestaba Tertuliano, donde decía: aprueba que los cristianos pues tomen parte, participen activamente de las fiestas de familia, como bodas y otras celebraciones domésticas, con la condición de que se evite siempre cualquier compromiso religioso idolátrico. Esa era una de las posturas de Tertuliano. También podemos referenciar, padre, que este mismo personaje, Tertuliano, condenaba en su momento tanto la desnudez como el excesivo cuidado del cuerpo. Más adelante, Clemente de Alejandría no solamente permitió, sino que incluso recomendaba ese fortalecimiento físico, ¿sí?, en los gimnasios, siempre y cuando siempre estuviese presente la moderación, cuidando precisamente todo lo que usted acaba de mencionar. A veces lo que hace daño es el exceso, y tendríamos que pensar en ese culto al cuerpo que actualmente se está generando, y que podríamos llegar a una especie de idolatría del cuerpo, ¿sí? Hay un libro por ahí muy interesante que se llama Ego Body, ¿sí? Yo cuerpo, porque se descuida la parte importantísima del ser humano, que es su mundo íntimo, su mundo espiritual, su mundo afectivo, emocional, y terminamos de pronto teniendo unos cuerpos muy esbeltos, pero con muy poca capacidad espiritual, con muy poca capacidad humana. Y por eso la recomendación de Clemente de Alejandría: bienvenido el ejercicio, pero con cierta moderación, para no caer en una especie de culto al cuerpo. Consideremos también las relaciones entre los cristianos y la cultura profana, ¿sí?, que desde el cristianismo hubo inicialmente dos corrientes bien diferenciadas frente a este tema. Desde el siglo II van a aparecer dos corrientes que se diferencian. Una es la de los escritores latinos, Tertuliano, Minucio Félix, San Cipriano, que hay una tendencia a un rechazo frontal a la mayor parte de las aportaciones de la cultura grecorromana. No son como muy gustosos de esa herencia de la poesía, de la filosofía, ¿sí? Tienen una prevención frente a estos elementos culturales de la antigüedad clásica. Vamos a encontrar en Lactancio, en el siglo IV, ya una actitud más moderada hacia las aportaciones de Roma a la cultura. Pero frente a esa actitud latina de reticencia a la cultura grecorromana, a la filosofía, a la poesía, a la literatura grecorromana, pues vamos a encontrar otra postura más favorable en Oriente.
Claro, es que frente a esa actitud negativa de los autores de la Iglesia Latina, pues se advierte una actitud mucho más benevolente en la Iglesia Oriental. Como no podía ser de otra manera, todo lo que de idolátrico se desprendía de esa cultura, aceptaban en cambio la belleza que se desprende de las creaciones artísticas y literarias de esas corrientes griegas y latinas. La Iglesia Oriental resaltó de alguna manera todo ese potencial literario que tenía la cultura griega y latina en su momento. Para Clemente Alejandrino, la filosofía y la poesía griegas no solo son una invención diabólica, sino que se ha de ver en ellas... No son, claramente, no son una invención diabólica, sino que se ha de ver en ellas, o ha de descubrirse en ellas, un verdadero regalo de Dios. ¿En cuanto qué? En cuanto que la filosofía enteramente volcada hacia la interioridad del hombre prepara a la humanidad para aceptar la fe en los misterios cristianos. Y encontramos en la poesía griega especialmente la tragedia, que enseñó a los hombres a levantar su corazón y su mente a Dios. Yo estoy completamente de acuerdo con Clemente Alejandrino y con la postura más favorable de la Iglesia Oriental. Yo creo que el Espíritu de Dios estaba preparando a los pueblos paganos a través de autores como Esquilo, como Platón, como Aristóteles, como Homero, Hesiodo, como Sófocles, todo este conjunto de autores brillantísimos y sus reflexiones tan valiosas desde el mito, desde la poesía, desde la filosofía, estaba preparando el advenimiento de la verdad encarnada en Jesucristo. Y cuando uno lee sus autores, uno se siente arrobado espiritualmente en cuántas verdades fundamentales de carácter ético, de carácter antropológico, incluso de carácter religioso, se encuentran ya en esos escritos y que son valiosísimos. No se debe desechar un tesoro tan importante, tan invaluable como es la cultura clásica griega y romana. Y como dice San Pablo, pues nosotros vamos tomando lo que nos conviene, ¿sí? Y lo demás, pues lo desechamos. Si contraría nuestra fe, lo dejamos de lado, pero si la aporta, si nos enriquece, si nos edifica, pues bienvenido todo ese aporte de la cultura griega. Avancemos para ir terminando hacia la postura de los cristianos y la esclavitud. Vamos a considerar cómo el cristianismo desde sus orígenes fue o estuvo más favorable hacia un trato fraterno hacia los cristianos. Eso va a suponer una verdadera revolución, porque el cristianismo va a proclamar la igualdad absoluta de todos los hombres ante Dios. Absoluta, no es ni siquiera relativa, es absoluta. Frente a Dios, el cristianismo va a decir: todos los hombres somos iguales, si todos los hombres pesamos lo que un grano de arena en la balanza. Y a pesar de que la esclavitud pues era una institución tan fuerte que el cristianismo no podía pretender erradicarla, siendo apenas una fe naciente en ciernes, sin embargo, el influjo de la Iglesia cristiana en la desaparición total de la esclavitud va a ser lenta, pero decidida. Sí, la Iglesia suaviza y acorta las diferencias entre los esclavos y sus amos. El cristianismo, de todas maneras, en esta tarea no se enfrentó directamente con este problema. Al principio no lo necesitó. Su espíritu y su doctrina llevaban consigo unos principios éticos fundamentales que, al expandirse en medio de aquella sociedad, hacían imposible que la esclavitud se pudiera mantener. Era realmente incompatible con nuestra corriente cristiana. Vamos a encontrar en San Pablo, en la carta a Filemón, cómo él va a salir en defensa
de este esclavo que se ha volado de la casa de Filemón, se ha ido con Pablo y San Pablo va a salir en defensa de él, va a escribir la carta a Filemón, le va a pedir que acoja a Onésimo, así se llama el esclavo, con cariño, con afecto, que lo trate no como un esclavo, sino como un hermano. Y la misma indicación de San Pablo vamos a encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 5 al 9. Vamos a leerlo, Luis, por favor. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí tenemos el principio bíblico fundamental, cómo la Iglesia no ve fundamento natural o político para la esclavitud. Aristóteles había dicho que algunos hombres son esclavos por naturaleza, que la naturaleza hace a algunos hombres esclavos. Y la postura antropológica de la Iglesia, de la teología, de la revelación cristiana, es que ante Dios nosotros todos somos siervos suyos, todos somos siervos de Dios, y que solo Dios es el único amo de todos los hombres, y que por tanto las relaciones entre los poderosos y los pequeños deben estar dadas en condiciones de fraternidad y de igualdad en el trato. Y eso fue algo que llevó a que la comunidad cristiana desde muy temprana época fuera constituida en una gran mayoría por personas del mundo servil, por siervos, por esclavos, por pobres, porque encontraban al interior de la comunidad cristiana un trato de iguales, un trato digno, un trato donde no había exclusión de personas. Y vamos a encontrar también algo muy importante, y es lo de las limosnas, ¿sí? Una de los destinos de las limosnas en la iglesia, que tenía que ver con la esclavitud, ¿cuál era? Padre, una parte de las limosnas que se recogían en las asambleas litúrgicas se destinaban a la liberación de esclavos, y tenía un nombre en particular, se llamaba limosna de la libertad. La limosna de la libertad. Y terminemos de considerar esta parte que tiene que ver con los esclavos acerca de una sentencia de Lactancio, ese autor también que hemos dicho del siglo IV, donde afirma que para nosotros no hay siervos, sino que a estos los consideramos y llamamos hermanos en el espíritu y consiervos de la religión. Por tanto, en la iglesia primitiva, algunas o algunos esclavos alcanzaron también ministerios como el diaconado, y algunos más, ¿como cuáles, Luis? Padre, en esas comunidades primitivas alcanzaron la categoría de diáconos, de presbíteros, e incluso obispos y hasta papas. Papas también. ¿Qué papas posiblemente tenemos en nuestra historia que hayan sido esclavos antes? San Clemente. San Clemente es uno de los papas que en su anterior a su ministerio pues fue esclavo. También el Papa San Calixto. San Calixto I. San Calixto I, y se tuvo en la más alta consideración a los esclavos que alcanzaron la corona del martirio, como fue el caso de Santa Blandina de León y Santa Felicitas de Cartago. Santa Felicidad, sí, aquí está en latín el nombre Felicitas, felicidad perpetua, que era la dueña, sí, también cristiana, y felicidad, y la iglesia celebra la fecha de ellas, la memoria de las santas mártires africanas, Perpetua y Felicidad. Bueno, estimados oyentes, ha sido para nosotros un gusto compartir este espacio, acercarnos a algunas ideas fundamentales de los modos de vida de la iglesia, de las maneras de orar, de las prácticas espirituales del ayuno y la caridad, de las relaciones de los cristianos con los gobiernos, con la sociedad civil, de su relación con la cultura, con la herencia de la literatura y de la filosofía,
de la disposición a participar de los ejercicios, del gimnasio, siempre y cuando se conserve la mesura en todo lo que se nos invite a hacer, y de esa postura tan importante de la Iglesia frente a la esclavitud como una institución que no es querida por Dios, puesto que para Él todos somos iguales. Así es, Padre, y nos queda pues como la reflexión a todos nosotros, cristianos, el primeramente conocer, profundizar acerca de dónde vienen, el desarrollo de todas nuestras comunidades cristianas a lo largo de la historia de la humanidad, y lógicamente el reflexionar acerca de cómo estamos viviendo estos principios evangélicos que deberían dominar nuestro día a día, Padre. Bueno, Luis, muchas gracias. Bienvenido a los podcasts de Historia de la Iglesia. Esperamos seguir contando con tu valiosa compañía cada semana y nos despedimos de nuestros oyentes. Padre, muchas gracias a usted, muchas gracias por la oportunidad, el espacio para la participación, y a todos los oyentes. Agradecerles también por estar ahí pendientes de todas esas temáticas que contribuyen a nuestra formación y crecimiento personal y espiritual. Un abrazo y un feliz resto de día para todos.